Vamos a dar inicio a nuestro curso de bioética. Inicialmente voy a presentarme, ustedes conozcan un poco como de mi hoja de vida, de mi experiencia. Luego les comentaré qué temas trabajaremos en el curso de bioética y luego daremos inicio pues ya propiamente a los temas. Mi nombre es José María Maya, soy médico, soy colombiano, vivo en Medellín, soy médico con una maestría en salud pública, una maestría en dirección y gestión de la seguridad social, una maestría en bioética. He trabajado en el sector hospitalario, fui director de un hospital público de tercer y cuarto nivel, el Hospital La María. Fui director de una institución de salud, de una clínica privada, la Clínica El Rosario. Después pasé a la universidad, a una universidad que se llama la Universidad CES, Universidad de Ciencias de la Salud. Allí fui decano de la Facultad de Medicina por 7 años y medio y luego fui rector de esa universidad por 16 años. Me retiré hace un tiempo ya para pensionarme, pero me invitaron a ayudar a sacar adelante un proyecto que se llama la creación de una escuela de ciencias de la vida. Es decir, una escuela donde haya programas, capacitación, investigación, etcétera, en todas las áreas que tienen que ver con la vida, no solo con la vida humana, sino en general con la vida. En este momento, entonces, estoy, por un lado, presidiendo la Junta de Acreditación de Salud de Colombia, que es el organismo que otorga el reconocimiento a la alta calidad de los hospitales. Estoy, digamos, montando esa escuela de ciencias de la vida. Soy decano de esa escuela que se está creando. Ya tenemos en este momento 3 programas: ingeniería biomédica, biotecnología y medicina. Y vamos a crear unos programas en genética, en neurociencias. Pertenezco a 3 juntas directivas de hospitales de mi ciudad. Uno de un hospital pediátrico dedicado a los pacientes más pobres, digamos, de nuestra población. Y entonces su foco es la desnutrición y enfermedades asociadas. Un instituto neurológico de Colombia, dedicado a la prestación de mayor nivel de neurología en nuestro medio, y uno hospital público también dedicado a los niños. Y pertenezco a 2 comités de ética en investigación y 2 comités de ética clínica. Esto va a apuntarles un poco como mi recorrido. Nuestro tema, son 4 sesiones de 2 horas, o sea, tenemos 8 horas. Vamos a ir desarrollando la bioética desde su nacimiento, de los precursores, de quienes impulsaron esta nueva disciplina. Después vamos a hablar de los principios éticos y en esta alcanzamos a empezar con los principios éticos, pero solo iniciar. En la siguiente continuamos con esto y las diferenciaciones entre la ética y la ciencia, la ética y la moral, la ética y la religión, etcétera, para seguir luego con el desarrollo de las grandes áreas de la bioética ya del siglo XXI. Y 2 grandes aportes de la bioética contemporánea. Uno, el llamado de atención sobre las relaciones vitales del ser humano y sobre los aprendizajes necesarios para que un ser humano pueda vivir en paz en una sociedad contemporánea. Y hacia el final pues, de nuestro curso vamos a hablar de 2 aplicaciones ya muy concretas. Una que es la humanización de los servicios de salud dentro de un marco de humanización de la vida, que es como uno de los aportes de la bioética contemporánea. Y terminaremos tocando un tema que hoy es de discusión, complejo, pero que vamos a tratar de manejarlo de una manera que podamos llegar a acuerdos sobre él, que es el tema de la eutanasia.
porque tiene mucho que ver con la labor que ustedes hacen o harán posteriormente de su capacitación con pacientes, cuidando pacientes, atendiendo pacientes que van a morir, etc. Bueno, me permiten entonces, para mí es un gusto estar con ustedes. Espero que estas ideas les sirvan, los pongan a pensar y bueno, de eso se trata. Voy a subir mi presentación. En algún momento alguien me quiere interrumpir porque quiere hacer un comentario, una pregunta, lo pueden hacer sin ningún problema. No me molesta para nada y como a veces puede que no vea la mano levantada, si no, digamos, me doy cuenta porque no les doy, digamos, no les digo que hable una persona, por favor me hablan para llevarme cuenta porque como la pantalla la tengo buena parte ocupada con la presentación. Entonces, vamos a hablar de bioética, esta nueva disciplina, de sus conceptos, de su desarrollo, de sus aplicaciones. Este es un tema que lo desarrollamos con base pues, en todo el equipamiento que ha ido desarrollando la bioética, pero hay reflexiones pues, que van siendo de la experiencia de uno en el trajinar con la bioética. Quiero empezar con una frase de Séneca, así como vamos a terminar en la última parte cuando hablemos de eutanasia, vamos a mencionar también a Séneca, que me parece interesante como, digamos, inicio de este curso. Dice Séneca, o decía Séneca, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente. Vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su propio bien y ha transferido así el dominio de sí misma. ¿Por qué pongo esta frase para iniciar? Porque esta frase toca dos de los grandes temas que hoy nos preocupan. El primero, el que cada día la esperanza de vida va aumentando en el mundo. Hasta el siglo XX, hasta inicios del siglo XX, la esperanza de vida se movió relativamente muy poco, derivado fundamentalmente del débil o escaso desarrollo de la medicina. Pero en el siglo XX, con la aparición de las vacunas, con la aparición de los antibióticos en la década del 40, con las medidas de orden sanitario, potabilización del agua, el desarrollo por lo menos de la cultura del lavado de manos, etc., empezó a subir radicalmente la esperanza de vida. Hasta hoy que estamos en promedio en el mundo en 70 años. Ese promedio pues tiene unas variaciones porque si bien hay países como algunos de África, en América Latina, por ejemplo, Haití, pues aunque no es, bueno, en América, para decirlo, porque pues, Haití es de descendencia francesa, y algunos del Centro Asia, que tienen esperanzas de vida todavía menores, ya entre 50 y 60 años, pero en promedio en el mundo estamos viviendo 70 años, con una diferencia de 3 años entre los hombres y las mujeres, o sea, las mujeres viven 3 años más. Pero hay países igualmente, países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, algunos europeos, donde ya la esperanza de vida está en 80. La Organización Mundial de la Salud ha planteado que para los años 40 de esta década vamos a estar por esperanzas de vida por encima de 90 y un poco más hacia la mitad de este siglo podemos estar con esperanzas de vida de 100 años, en promedio, indudablemente. Entonces, esta frase tiene sentido porque la hemos recordado hoy también,
porque la gran preocupación de los seres humanos hoy, de los sistemas de salud, de los estados, pues bueno, es aumentar la esperanza de vida, indudablemente. Pero cada vez, a medida que esta esperanza de vida aumenta, cada vez vamos pensando que también es importante la calidad de vida, que también es importante no simplemente sobrevivir a poder, digamos, morir un poco más adulto mayor, sino que es la calidad de vida el elemento fundamental a medida que avanzamos nuestra vida. Y por otro lado, hace referencia a la segunda parte de esta frase de Séneca, a lo que llamaríamos la autonomía, que la vamos a mencionar en nuestro curso de bioética y que hoy es un elemento fundamental, es decir, el respeto por la capacidad de los seres humanos y el derecho que tienen a tomar decisiones de acuerdo a lo que consideran correcto, solo que con una restricción, no hacer daño a los demás. Entonces, por eso digamos que se adelantó Séneca en su tiempo a empezar a tocar el tema, lo que él llama vivir satisfactoriamente, calidad de vida, y a tocar un poco el tema de la recuperación del propio bien, de la transferencia del dominio de sí mismo a cada ser humano, que llamaríamos la autonomía. Vamos a ver un poco de los antecedentes de esta nueva disciplina. Está primero el profesor Aldo Leopold. Me perdonan que esté tomando agua con frecuencia, lo que pasa es que tuve hace un tiempo una cirugía de laringe por mal uso de la voz y entonces me recomendaron que cuando esté así dando una conferencia o algo tome agua permanentemente. El profesor Leopold fue uno de los precursores del movimiento ecológico preservacionista ambiental. Él en la década del 50 manifestó sus grandes preocupaciones por lo que él veía venir progresivamente, es decir, deterioro del medio ambiente, calentamiento global, aumento de la, digamos, lo que llamaríamos el hueco en la capa de ozono, que es entonces lo que permite que estén entrando con más fuerza los rayos solares y favorezcan, digamos, cáncer de piel, etc. El doctor Leopold, profesor Leopold, fue el primero que habló de la relación ética y ecología. Es decir, insinuó que la ética no solo tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos entre sí, sino de los seres humanos entre sí, pero de los seres humanos, especie humana, con las otras especies vivas y con las otras especies que forman el hábitat. Y por eso se aventuró, digamos, a hablar de la ética de la tierra, es decir, de la relación y la responsabilidad que los seres humanos tenemos, por ejemplo, con nuestro planeta, en un artículo que él llamó Ética de la Conservación. Muchos cuestionaron a Leopold porque pensaban que no, que el cambio climático no iba a ser una realidad, pero finalmente el tiempo le dio la razón a Leopold y por eso lo consideramos uno de los precursores no solo del movimiento de defensa del medio ambiente, sino de la ética bioética. Tenemos que recordar, en el año 49, o sea, la Segunda Guerra Mundial llegó hasta el año 45, y en esa época se descubren, aunque ya había sospechas, que los nazis tenían esos campos de concentración. Y entonces los ganadores de la Guerra Mundial, fundamentalmente pues los Estados Unidos y la Unión Soviética, decidieron establecer un tribunal para juzgar a los responsables de esa violación tan flagrante, tan
triste de los derechos humanos de varios grupos, no solo de los judíos, de las minorías étnicas, etc. Y después de que ya se hizo el juicio en Nuremberg y se condenó a muchos de los que estaban presos, de los líderes nazis, entonces se publicó el llamado Código de Nuremberg, que fue como una consecuencia del juicio de Nuremberg. Este código, que es bastante importante en términos de que tiene que, pues porque una de las violaciones de los derechos humanos que se vio en los campos de concentración fue la investigación que se hizo con todo tipo de población, con niños, mujeres embarazadas, adultos, etcétera, sin pedirles permiso y violentando duramente sus derechos y su salud. Entonces, del Código de Nuremberg, digamos, podemos decir que es el nacimiento de un valioso elemento que llamamos consentimiento informado, que se fue metiendo progresivamente pues, en la investigación biomédica y del comportamiento y en la prestación de los servicios de salud. Entonces, de ahí, después vamos a ver que retomamos elementos de Nuremberg, pues del código, para en la estructuración de la bioética contemporánea. Este otro señor, el doctor Henry Beecher, un profesor de anestesiología de la Universidad de Harvard, un estudioso, sospechando que lo que se había condenado, pues una de las condenas que se había dado a los nazis, que había sido por la violación de los derechos humanos, en investigación específicamente, fuera de todas las otras cosas que ellos hicieron, este señor Beecher sospechó que eso no se había terminado, que se seguía violando los derechos humanos en la investigación, fundamentalmente biomédica. Y se puso a revisar las principales revistas biomédicas de la época, las más prestigiosas, y se encontró que al menos en el 12% de los artículos publicados en esas revistas empleaban procedimientos reñidos con la ética, con el respeto a los derechos humanos. En el año 70 publica un libro sobre investigación en individuos, en seres humanos, y se ratificó en sus planteamientos y dilemas. Mire la forma como él lo dice, al menos el 12%. Cuando le preguntaron en algún momento por qué había dicho al menos, él dice que es que en muchas otras investigaciones no logró identificar si había habido, digamos, consentimiento informado por parte de los sujetos, pero que a él le quedaba la sospecha de que no había habido, que eran sometidos a investigación sin saber siquiera que estaban en un proceso de investigación. Él, con su labor, también impulsó la declaración del Helsinki, que es una declaración que posteriormente se fue renovando pues, y actualizando, que tiene que ver con la ética en la investigación en seres humanos. Pero el personaje más importante en el nacimiento de la bioética es el doctor Van Rensselaer-Potter, de la Universidad de Wisconsin. Este señor era un bioquímico, oncólogo, dedicado al cáncer, a estudiar el cáncer, que después de trabajar mucho en cáncer, empieza a pensar incluso que ese cáncer está relacionado con el deterioro medioambiental. Pero al mismo tiempo empieza a tener una gran preocupación y es por el futuro de la especie humana. Claro que le tocó una época muy difícil, la época finales de los 60, principios de los 70, había una gran tensión entre los dos bloques, el bloque soviético, la Unión Soviética, y el bloque norteamericano, países, digamos, más de Occidente, que tenían ya la posibilidad de destruirse entre sí. La posibilidad de que un presidente norteamericano o un primer ministro de la Unión Soviética apretaran un botón rojo que ellos tenían en la oficina era cada vez más alta. Y si la apretaban, inmediatamente se disparaban misiles y claro, había la respuesta del otro y había una destrucción de buena parte del mundo. Este señor entonces, con esas preocupaciones que tenía, creó
en la Universidad de Wisconsin un comité que él llamó Comité Interdisciplinario sobre el Futuro del Hombre, para preguntarse por el futuro de la especie humana, para preguntarse por la calidad de vida en el futuro. Y en 1970 publicó un artículo que llamó mucho la atención en la revista Science, que es una revista científica muy importante, donde él dice, mire, es que la universidad tiene una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la supervivencia y la calidad de la vida en el futuro. No pueden seguir simplemente formando profesionales, etc., sin preguntarse si esta especie a la que pertenecemos tiene futuro o si está en riesgo. Él fue un hombre muy activo, incluso se opuso a dos grandes investigaciones en los Estados Unidos. Les las comento porque es interesante el planteamiento que Potter hace. Una de ellas se llamaba el útero artificial. Un grupo de investigadores se propusieron crear un útero artificial. Entonces, cuando el doctor Potter, que le llama la atención eso, pero ¿para qué un útero artificial? Les pregunta el para qué de su investigación. Y alguno de estos investigadores le dice a Potter que lo que ellos buscan es liberar a la mujer de tener que llevar el producto de la concepción durante 9 meses en su vientre, sino que podría tomarse el óvulo fecundado y ponerlo en ese útero artificial y al cabo de un tiempo entregarle a la madre el producto de su concepción. A Potter le parecía horroroso eso, porque él decía, es que la madre no solamente hace, digamos, guardar en su interior el producto de la concepción y no más. La madre lo alimenta, la madre lo protege, la madre le transfiere cariño, amor. O sea, es mucho lo que es una madre. El útero no es simplemente un recipiente como para albergar el producto de la concepción y que se pueda desarrollar allí. Entonces se opuso, cuestionó con un elemento muy interesante y es que decía, no todo, porque le dijeron, es que ya estamos en posibilidad de poder desarrollar un útero artificial. Y él decía, no todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Miren, fue interesante. O sea, la posibilidad de hacer algo no lo hace legítimo, no lo hace válido. Y en algunos casos tenemos que renunciar a hacerlo a pesar de ello. A mí me parecía que esto contribuiría a la deshumanización, indudablemente, de la humanidad. La otra investigación, que me olvidé decirles, la otra investigación que él cuestionó mucho fue una investigación que se llamó Proyecto Sudhombre. Estaban como un poco entusiasmados los investigadores por los hallazgos genéticos iniciales, porque veían que ya podían un poco meterse más en la genética humana. Y entonces, un grupo de investigadores dice, creemos una nueva raza que llamemos el sudhombre, una raza intermedia entre el ser humano y los simios, que tenga entonces algunas características de los simios, pero también algunas características de los humanos, pero que sea inferior a los humanos. Entonces, cuando el profesor Potter sabe esto y cuestiona, bueno, ¿para qué van a crear ustedes esto? Dicen los investigadores. Lo que pasa es que creemos que es bueno una raza que haga, que facilite el poder atender todos los trabajos que son pesados. Picar piedra, abrir carreteras, etcétera, etcétera. Entonces creemos una raza que no sea tan exigente como los seres humanos en términos salariales, laborales, etcétera, y que pueda hacer eso. Y liberamos a los seres humanos de ese tipo de labor. Entonces Potter dice, primero, lo que ustedes están planteando es crear un esclavo, un nuevo esclavo. La humanidad se ha pasado muchos siglos tratando de terminar la esclavitud. Ustedes quieren volver a crear un esclavo. Pero segundo,
muchos seres humanos viven de picar piedra, trabajar en las minas, trabajar en las carreteras, etcétera. Y entonces esos van a perder su empleo. Y el desempleo, que ya está muy alto en ese momento, en la época de Porter, entonces está como en el 18% de la población, se va a incrementar. Porque lo que ustedes dicen que lo que quieren es que los seres humanos se dediquen a lo, perdón, se dediquen a aquello que implique pensar, crear, etcétera. El problema es que todos los seres humanos no alcanzan a tener las posibilidades para dedicarse a eso. Muchos tienen que dedicar a unas labores muy rutinarias, pero de ellas derivan su vida. Entonces, crear una especie que sale mucho más barata en su contratación, porque esa especie estos planteaban que podía simplemente utilizarse para el trabajo, dándoles la comida y dónde está. Era todo un esclavo. Pues Potter logró que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos suspendiera, le quitara la financiación y la suspendiera. Aquí hay una foto de Potter. Entonces, en el año 70, él, después de pensarlo mucho, publica un artículo y en el año 71 publica un libro con dos títulos fabulosos. Del año 70, el artículo en la revista Perspectivas en Biología y Medicina lo titula Bioética, una ciencia de la supervivencia. Su gran preocupación fue la supervivencia con calidad de la especie humana. Y en el 71 publica el libro Bioética, un puente al futuro. Él dice, la humanidad no tiene futuro si no desarrolla una nueva ética, nueva, diferente a las éticas tradicionales, nueva porque trasciende la relación entre los seres humanos a los otros seres de la naturaleza, tanto vivos como no vivos, es decir, al hábitat. Esos dos títulos ya muestran una orientación muy interesante, la supervivencia de la especie humana y el futuro. Para Potter, entonces la bioética sería una nueva disciplina que haría una unión entre la ciencia y las humanidades, es decir, un puente como un poco entre la biología y la ética. Pero digamos que fundamentalmente una ética que abarcara, en principio, todas las relaciones entre seres vivos, pero incluso esos seres vivos conscientes con la naturaleza. Y de una manera muy categórica planteaba Potter que la supervivencia de la especie humana requeriría de un sistema ético. Pero él le mete ahí un elemento muy interesante, dice, la supervivencia de la especie humana en una civilización decente y sustentable. Decente, o sea, con calidad de vida, no simplemente que viva, pero con una vida muy pobre. Y sustentable es que sea sostenible en el futuro. Necesita una nueva ética. Si el mundo no encuentra esa nueva ética, va a deteriorarse todavía más la especie humana con riesgo de desaparecer. En el año 71, otro científico norteamericano, un médico ginecobstetra, Andrés, funda un instituto, recibe un gran dinero, un aporte en dinero, una donación de la familia Kennedy y funda en honor de los abuelos Kennedy, Joseph y Ross Kennedy, un instituto que se llama Instituto Joseph y Ross Kennedy para el estudio de la reproducción humana y la bioética. O sea, cerró el campo para que la bioética se dedicara fundamentalmente a una partecita de lo que tiene que ver con la vida humana, que es el tema de la reproducción humana. Eso permitió desarrollar mucho la bioética asociada al inicio de la vida, pero restringió el término como a que fuera la bioética una ética biomédica, o sea, solamente interesada en la prestación fundamentalmente de lo que son los servicios de salud.
Pero esa no era la idea del profesor Potter. Ahora volveremos más adelantico a mirar cómo él tuvo que retomar esa idea y lanzar unas nuevas ideas en ese sentido. En el año 78 se publica en los Estados Unidos el informe Belmont. Es el informe de una comisión nacional creada por el Parlamento norteamericano con la idea de proteger a los humanos que participaban en investigaciones biomédicas y del comportamiento. ¿Por qué surge esa comisión que inicia labores en el 74? Porque se descubre, ahí llamémoslo así un poco un escándalo de opinión pública, el New York Times publica que ha descubierto que en una población norteamericana, Tuskegee, se ha mantenido una investigación desde finales de los 30 en pacientes de raza negra con sífilis a los que se les ha dejado durante todas esas décadas sin tratamiento, a pesar de que a finales de los 40 la penicilina ha sido, se ha demostrado la efectividad contra la sífilis. O sea, estos investigadores tomaron un grupo de personas negras con sífilis y cuando salió la penicilina, no les aplicaron penicilina porque les parecía importante estudiar toda la historia natural de la enfermedad. Eso produjo un movimiento en la población norteamericana de malestar cuando el New York Times lo reveló. Y entonces, en alguna forma, presionaron al Congreso para que se nombrara una comisión que investigara. Esa es la Comisión Belmont. Esa trabajó durante 4 años y finalmente, por un lado, mostró nuevas violaciones a derechos humanos en los Estados Unidos y empezó a hablar de los principios éticos, o sea, de los principios de esa bioética que el doctor Potter había creado. El doctor Potter no creó la palabra bioética, esa palabra es más antigua, pero sí le dio el carácter de disciplina a la bioética y la puso como en primera línea en el mundo. Los comisionados de Belmont, los miembros de la comisión Belmont, después se fueron enterando de otras cosas, por ejemplo, y lo comento porque es muy triste, el estudio de Wilbur en una población norteamericana, en una escuela pública para niños con retardo mental y otras afecciones cerebrales, se hace una investigación a partir de infectar a los niños con el virus de la hepatitis B. Y luego hacerle seguimiento para ver qué va pasando, cómo se comporta. Eso se llama historia natural de la enfermedad. ¿Qué había pasado? Que el mundo no conocía sino una hepatitis, que se llama la hepatitis A. Pero de pronto empiezan a aparecer unos casos mucho más violentos, más graves, con alguna mortalidad. Y entonces dicen, es muy parte estudiar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues estos niños que tienen retardo mental, síndrome de Down avanzado, etcétera, y que están siendo atendidos por recursos del Estado, pues infectémoslos con el virus y hagámosle seguimiento para ver cuál es la ruta, el camino que toma esta enfermedad. Imagínense ustedes, niños que deberían ser protegidos, niños que no tenían la capacidad de defenderse, de decir no participo en esta investigación. Eso y otras investigaciones, pues, digamos, hicieron darle más importancia a la investigación de la Comisión Belmont, que aún ustedes, si ustedes se meten a la página del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, se encuentra que allí hay un curso de ética para la investigación que uno puede hacer gratuitamente, y buena parte de lo que ellos desarrollan en las conclusiones de la Comisión Belmont del año 78. En el año 79
uno de los miembros de la Comisión Belmont, el doctor Tom Bechan, se une con otro humanista, James Childress, y publican un libro que se llama Principios de Ética Biomédica, o sea, de bioética, que marca el hito en el desarrollo de la disciplina. O sea, ahí se esbozan los principios que deberán iluminar, en principio, la relación entre los seres humanos, entre sí, pero también de otros seres, con otros seres vivos y con la naturaleza. Ese mismo año, un importante teólogo y sacerdote católico, Hans Kim, que murió hace unos 2 años, profesor de la Universidad de Tübingen en Alemania, dice, necesitamos una ética global, una ética universal. Él se puso a estudiar los conflictos en el mundo y se encontró que Irlanda del Norte, que algunos países africanos, que el conflicto de los judíos, de los árabes y los judíos, algunos en las antiguas, en la Unión Soviética, algunos en la Unión Soviética, en las repúblicas de la Unión Soviética, etc. Detrás de ellos había una concepción religiosa. Entonces, en unos era una lucha como en Irlanda de los protestantes con los cristianos, con los católicos, en el Medio Oriente era de los musulmanes con los judíos, en Birmania era de los budistas con los musulmanes, que detrás de buena parte de las guerras del mundo había una concepción religiosa. Entonces él dice, necesitamos una ética por encima de las religiones, no contra las religiones, por encima de las religiones, y que sea aceptada por todos, para que haya paz en el mundo. Si no hay paz en el mundo, no será posible, si no tenemos una ética que todos aceptemos, que esté más allá, sea meta religiones por encima de las religiones, no vamos a lograr la paz mundial. Un hombre muy interesante, muy interesante. Esta es una frase de él, mire lo que dice. Habrá supervivencia si hay una ética global. Habrá paz si hay paz entre los grupos religiosos y políticos. Y habrá paz entre los grupos religiosos y políticos si hay diálogos, acuerdos y compromisos en el que cada uno ceda y reciba. Es decir, la ética debe ser fruto de la concertación entre los diferentes grupos para llegar a acuerdos que les permitan vivir en paz. Si eso no se logra, no va a haber paz en el mundo. En el año 88, recuerde que fue en el 70, cuando él lanza la bioética como disciplina, Potter avanzaba a un concepto de ética global para superar esa visión solamente clínica, la clínica que había el doctor Helgers había planteado, que la bioética era prácticamente como para el sector salud, por decirlo así, prestación de servicios e investigación en salud. Y entonces Potter dice, bueno, entonces cambiemos el nombre de bioética, pongámosla como ética global, para que unamos la bioética clínica, la del Instituto Joseph Ross Kennedy, y la bioética ecológica, la que, digamos, tiene sus raíces más profundas en este ambientalista que vimos al principio. Y entonces dice, esa ética global se va a centrar en la gran preocupación por la que nació la bioética, que es la supervivencia del ser humano con calidad en un entorno decente y sustentable. Ese mismo año, un discípulo de Potter, Peter Whitehouse, un neurocirujano dedicado al tratamiento de pacientes con Alzheimer, le dice a su maestro, pues, en una publicación, no abandonemos el término bioética, que es muy especial, para que lo diferenciemos de ese otro que le preocupa a usted, llamémoslo a la bioética profunda.
Bueno, una concepción bien, bien interesante. Y mire lo que planteaba Potter en sus primeros escritos cuando lanzó la bioética como una nueva disciplina, como la nueva ética de finales del siglo XX y del siglo XXI. Dice, piensa en la bioética como una nueva ética científica que combina humildad, es decir, el reconocimiento de que uno no sabe todo, de que sabe de algo, pero muchas cosas se escapan a su capacidad, la responsabilidad y la competencia, que esa nueva ética es interdisciplinaria e intercultural. Y eso es bien interesante, porque la ética era patrimonio fundamental, la ética antes de la bioética prácticamente patrimonio de los filósofos y los teólogos, en general, digamos de los personas de las ciencias humanas, ¿no? Porque dije, la ética es interdisciplinaria, es intercultura, o sea, también es capaz de estar en diferentes tipos de cultura en el mundo. Y lo que busca es incentivar o intensificar el sentido del ser humano, de la importancia del ser humano. Este es otro filósofo y médico muy importante, el doctor Tristan Engelhardt, que siguió a Potter y que entonces, teniendo ese concepto de ética global, él dice, la ética que hoy necesitamos debe ser una bioética secular, o sea, no religiosa. Por eso la llama también ética civil o bioética civil. Y dice, esa ética que llamamos bioética es la única posible en el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy, con la planetización, con volverse el mundo lo que McLuhan llamaba la aldea global, ha hecho, y con la posibilidad de comunicaciones, de viajes entre un continente y otro, nos ha ido poniendo en el mundo frente a otros seres humanos que tenemos que entender que son extraños morales. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas con visiones morales distintas a las nuestras, pero que merecen respeto. Entonces yo me voy a encontrar con visiones morales musulmanas, de morales budistas, cristianas, en el número de denominaciones, católicas, etc. Él le dio mucho peso y dijo, el mundo cada vez más es un mundo de extraños morales. Y les pongo un ejemplo. Una vez iba a Lima a dictar una conferencia. Me monté en el avión, senté en mi puesto, y luego llega otro señor muy amable, me saluda y se sienta al lado y empezamos a conversar. Él me comenta que es un empresario de los medicamentos y que está visitando o va a visitar sus clientes en América del Sur. Estando conversando muy animadamente, llega la azafata y entonces nos dice, señores, vamos a servir la comida. Y tenemos dos opciones de comida, cerdo y pescado. ¿Qué quiere? Entonces yo inmediatamente dije, señorita, yo quiero cerdo. El señor me mira como asustado y me dice, ¿usted va a comer cerdo? Yo le dije, bueno, no debería comerlo porque tengo un poco elevado el colesterol. Pero como lo que a uno le dan en un avión es una muestra América, o sea, una cosa sencilla de comer, pues no me hace eso, no me hace daño. El señor me mira todavía con esa cara como un poco de horror y me dice, no, es que yo no le digo, yo no le pregunto si usted come cerdo porque sube el colesterol o no, eso no, a mí no me preocupa. Me preocupa que el cerdo es un animal impuro y que usted al comer un animal impuro se vuelve impuro. Y eso tiene unas consecuencias grandes como para la salvación del alma. Yo inmediatamente recordé a Tristán Engelhardt
Exactamente, este es un extraño moral. O sea, es una persona que tiene una visión moral del mundo distinta a la mía. ¿Errónea? No, no puedo decirlo. Simplemente diferente a la mía. Pero él y yo tenemos que convivir en un mundo planetizado, que se ha vuelto una aldea global. Y la única forma de convivir sin hacernos daño es aceptar la diferencia. Entonces yo le dije, mire, señor, ya yo entendí. Usted y yo estamos en orillas distintas de nuestra concepción moral. Para mí el cerdo para mí no existen animales impuros. El cerdo no es un animal impuro. No debo comerlo mucho porque puede afectar mi salud, pero ese sí. Pero para usted es un animal impuro y no debe comerse. Yo no le voy a pedir que usted renuncie a esa concepción, no, es suya. Es válida para usted y para su grupo familiar y seguramente para muchos de sus conocidos. Pero yo le pido también que respete la mía. Como para mí no existen animales impuros, lo que pudiera pensar del efecto secundario de consumir el cerdito es que se me subiera el colesterol. Pero digo, no me preocupa porque si eso es muy poco por la cantidad también pequeña de porción de carne que le dan a un día. Pero yo no le voy a pedir a usted que coma carne, ¿cierto? Porque usted tiene otra visión. Es un extraño moral mío. Entonces, cómase usted su pescadito que lo hace sentir tranquilo, pero también permítame a mí comer mi cerdito, que tengo una explicación diferente para hacerlo. Ese es el concepto de extraño moral que surgió pues de Erhard y que luego impregnó la bioética para ciudadanos, la bioética que llamamos secular o civil. Algunos bioticistas reconocidos, quise poner 4 españoles, porque, bueno, por la lengua es muy cercana a nosotros, pero igualmente pues, tiene una influencia importante. La primera es la doctora Victoria Camps, profesora universitaria, digamos, una líder de la bioética. La segunda es Adela Cortina. La Cortina es una profesora también universitaria de la Universidad de Valencia. Ha trabajado mucho la ética empresarial. Ella tiene un libro que yo se lo recomiendo porque es muy ameno. Un día en una conferencia le dijeron, pero doctora Cortina, ¿para qué sirve la ética? Ella dio una respuesta, pero lo más importante es que dijo, voy a escribir un libro, ¿para qué sirve la bioética? Y así se llama el libro, ¿para qué sirve la ética? Es un hombre muy interesante, ha venido a América Latina en varias ocasiones. El otro, Diego Gracia, se dedicó mucho a los principios éticos fundamentales. Y la cuarta es la doctora María Casado, que, bueno, las 2 primeras fueron, de acá son filósofas. Diego Gracia es médico y psicólogo, y María Casado es abogada. Yo la aprecio mucho, María Casado, conozco a los otros, pero María Casado fue mi profesora de bioética en la Universidad de Barcelona. Entonces, ¿cuál es la definición de la bioética? Esta es la definición de Potter. Es una definición que me parece bastante buena. Miren ustedes. Disciplina que combina el conocimiento y la reflexión. 2 cosas. Conocimiento y reflexión. ¿En la búsqueda de qué? Es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría para el doctor Potter? Conocimiento para la supervivencia humana y la mejoría de la condición humana en todo sentido. Es muy interesante esta definición. Ese de insistir en que necesitamos conocimiento, y Potter decía buen conocimiento, conocimiento basado en evidencia científica, pero no solo conocimiento, necesitamos reflexión, poner contexto, lo que el ser humano con su racionalidad y su capacidad cerebral es capaz de analizar para luego llegar a concluir qué debe hacer, qué decisión debe tomar, cuál es la decisión más correcta tomar.
Mire, una aplicación que yo pues, la viví y sentí realmente que me hizo recordar la definición de deporte. En el Comité de Ética Clínica o Hospitalaria al que pertenezco, esos comités para nosotros son comités que resuelven, bueno, resuelven, no, digamos, ayudan a resolver dilemas éticos en la atención de los pacientes, dificultades, etc. Un día, uno de los pediatras del comité que trabaja en urgencias llevó un caso que lo tenía acongojado. Él nos contó que una niña de 15 años que vivía ahí cerca del hospital quedó embarazada. Es una adolescente embarazada. Ella no se hizo control prenatal, o sea, no fue nunca al hospital por su embarazo, sino que fue ya en el momento del parto. No tenía ni historia clínica en el hospital, ni exámenes de laboratorio, ni seguimiento médico, control prenatal, nada. Entonces, le atendieron el parto fue traumático, claro, no había, al no tener seguimiento, al no haber tenido un buen control, etcétera, no se estaba preparado para nada. Fue un parto traumático y el niño tuvo anoxia neonatal, le faltó oxígeno durante el parto. Y eso probablemente le lesionó células cerebrales, o sea, perdió tejido cerebral. Pues este niño que nació en este hospital, al poco tiempo empezó con convulsiones, convulsiones tónico-clónicas. La niña corrió con su hijo al hospital, vivía ahí cerca, y en urgencias lo estudiaron y finalmente diagnosticaron que tenía una epilepsia tipo gran mal. Muy triste empezar la vida uno con una epilepsia, a no ser que se la controle. Entonces, empezaron a darle tratamiento, pero el niño, periódicamente, crisis convulsiva, la mamá llegaba con el niño convulsionando al hospital, le tenía que hacer su intervención, en ocasiones hubo que hospitalizarlo, incluso hasta cuidado intensivo, etc. El niño se recuperaba, salía con su medicación y al poco tiempo, allá estaba otra vez. Entonces un día la mamá llegó con su niño convulsionando, el médico lo examinó, este pediatra, y empezó a hacerle el tratamiento. Pero de pronto la mamá lo mira y le dice, doctor, definitivamente ustedes no son capaces de curar a mi hijo. Ustedes le hacen tratamientos, y mire que él repite los ataques, como llaman en nivel popular, y se repiten los ataques. Definitivamente ustedes no saben cómo tratar a mi hijo. Este médico quedó muy adolorido. Uno ver un niño en esas condiciones, hacer lo mejor que tiene, pero ver que no se logran controlar la recurrencia de sus convulsiones y que luego la madre dice, bueno, entonces ustedes no saben cómo curar a mi hijo, no saben cómo atender a mi hijo. Le dio muy duro. Entonces decidió llevar el caso al comité de ética buscando que el comité hiciera una recomendación a la madre para su niño. O sea, que el comité le diga a la madre, mire, el comité estudió su caso, recomienda que eso se haga al niño. Ya usted es la que decide en virtud de que usted tiene la patria potestad del niño y puede tomar decisiones por él. Entonces, empezamos una discusión. Los neurólogos, había neurólogos, pediatras, internistas, enfermería, psicología, trabajo social, etc. Entonces, los neurólogos le pidieron una resonancia magnética nuclear. Le hicieron una resonancia multicorte y los neurólogos mostraron que en el cerebro del niño había unas calcificaciones, especialmente en el lado, estaban localizadas en el lado derecho de su cerebro. Y que a esas calcificaciones
probablemente es donde salían los ataques recurrentes, porque el ataque epiléptico es solo una descarga eléctrica que una lesión en el cerebro hace y produce unos movimientos hasta que pasa esto, ¿cierto? Entonces, estos neurólogos en un momento dijeron, mire, con ese, si lo que ustedes quieren es que la mamá pueda tener a su niño sin convulsiones, pues una opción es saquémosle buena parte del hemisferio derecho para buscar disminuir o anular las convulsiones. Tan terrible, miren ustedes, sacar una parte del cerebro. Todos nos quedamos como en una pieza. Yo le hice entonces una pregunta al neurocirujano F. Mire, si el comité aprueba y la mamá acepta, porque es una propuesta a la madre para que ella, en virtud de su autonomía y como garante de la defensa de la autonomía del niño, o sea, en virtud de su patria potestad, tome una decisión. ¿Está seguro que el niño no vuelve a convulsionar? El neurólogo no puedo decir eso. Con el volumen de cortes que tenemos, porque hace distintos cortes, antes se hacían de 8, después ya empezaron a ser de 16, de 32, ya hacemos de 64, etc. Entre más cortes le hagan al cerebro, pues se detallan las cosas. El médico me dice, mire, no, con lo que yo veo en los cortes que le hicieron, pues evidencia es que hay lesión en el lado derecho. Pero es posible que si pudiéramos hacer una multicorte mucho más grande, encontramos que también tiene lesiones a pronto pequeñas al otro lado. Entonces, prometerle a la madre que no va a volver a convulsionar no me parece una buena opción porque no estamos seguros. Pero puede que le disminuyan las convulsiones y pudiera que no volviera a convulsionar. De hecho, hoy se trata algunos epilepsias refractarias son tratadas con cirugía. Pero en el momento no. Pues no era la indicación inicial. La discusión se dio bastante grande en el sentido de que unos decían, no, eso ya es lesionar más el cerebro, quitarle más capacidad cerebral. Otros decían, no, entonces simplemente digámosle que no hay nada más que hacer que lo que tradicionalmente le estamos haciendo en el hospital. Y otros decían, debería retirársele el tratamiento para que pues haga una convulsión más severa y el niño muera, porque es que realmente qué calidad de vida tiene ese niño con esas convulsiones no controladas. Pues no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces tomamos una decisión. Vamos a citar a un nuevo comité de ética clínica, que lo llaman ética hospitalaria, en 15 días, pero para esa época todos vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a buscar nuevo conocimiento, sea consultando colegas de otros países, buscando literatura, etcétera, a ver qué experiencia hay en esa cirugía, etcétera. Y luego, entonces nos reunimos a hacer una reflexión sobre si eso es lo que necesita ese niño, si eso le mejora la calidad de vida, o si simplemente lo va a mantener vivo y la va a deteriorar. Pues el evento que salimos con cita para 15 días al comité y hacer estas averiguaciones con colegas, etcétera, leer colegas, para luego reunirnos a hacer una reflexión y como fruto de la reflexión dar una recomendación a la madre. Pues le cuento que la reunión de los 15 días no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque el niño murió días antes. Un día la mamá llegó con el niño cianótico a urgencias. Normalmente el niño no llegaba cianótico porque la mamá apenas empezaba a convulsionar, corría al hospital. Y entonces allí ya se le cogía una vena y se hacía un protocolo para epilepsia. Pues en esta ocasión no, el niño llegó cianótico, ya moribundo, pues ya no había forma de recuperarlo.
Y los médicos que lo atendieron, entonces pues el pediatra le dijeron a la mamá, pues usted por qué no lo trajo antes, usted antes lo traíamos oportunamente, ¿qué pasó? Y ella dijo que no, que sí lo había traído inmediatamente. Pero el estudio, pues murió. El estudio y el análisis nos llevaron a la conclusión de que la mamá simplemente había dejado al niño convulsionando en la casa y cuando ya lo vio cianótico, morado, etcétera, decidió llevarlo. En el fondo era su respuesta a su gran incertidumbre porque los médicos no le habían dado una salida a cómo controlar bien y o curar la epilepsia de su niño. Entonces miren ustedes, yo entendí ahí la combinación de conocimiento y reflexión de Potter. Nos habíamos ido a buscar información en textos, en bases de datos, en consulta con colegas o servicios de neurología, etcétera, y vamos a hacer la reflexión que nos permitirá decir, la mejor recomendación que podemos hacer esta madre es esta. Pero la niña, mamá, seguramente desconcertada porque vio que, bueno, que el doctor no fue capaz de curarle a su niño, pues lo dejó convulsionando para que digamos, la naturaleza decidiera. Entonces miren ustedes en plan, conocimiento, reflexión. ¿Buscando qué? La sabiduría. Y la sabiduría entendida como ese conocimiento para la supervivencia humana y la mejoría de la misión, la mejoría de la vida en todo su sentido. El desarrollo de la bioética, o sea, trabajo de Potter y Hellinger, etcétera, etcétera, todos estos ya bioéticas que venimos mencionando, fueron desarrollando la bioética y entonces la bioética hoy se tiene como una disciplina que tiene que ver con la forma de ser, la forma de comportarse el ser humano en todos sus espacios de la vida, su vida privada, social y laboral. Y entonces implica una actitud, esa bioética, y un comportamiento que nos debe acompañar siempre. O sea, una vez yo asumo la bioética como orientadora de mi vida, yo adopto una actitud y un comportamiento consistente con ello. Esa bioética tiene dos facetas. La que apunta al bien que todos anhelamos realizar, que es lo que llamamos la felicidad. Todos queremos ser felices y eso es válido. Y la que nos muestra el deber y lo correcto que debemos hacer en el momento dado y cumplir. Entonces la ética empuja, por un lado, el tema de la calidad de vida, el tema de una vida con sentido, de la felicidad, pero al otro lado, aquellas cosas que debemos hacer y cumplir, porque son las adecuadas, las correctas. Aristóteles ya decía sobre la ética, pues bioética, como decimos, es del 70 para acá, pero decía, y esto es aplicable a la bioética, el proceso ético no tiene como finalidad saber qué es la virtud, sino llegar a ser virtuoso. O sea, no es algo puramente conceptual, teórico, ¿no? Es una forma de vivir, forma de actuar, que después vamos a ver que busca el beneficio de la especie humana, el beneficio de uno, el beneficio de otros seres vivos, etc. Hay unos principios bioéticos que son fundamentales y que vamos a desarrollarlos, que nacieron del informe Belmont, 3 de ellos, beneficencia, justicia y respeto por la autonomía. Luego, dos autores que ya mencioné, Bichan y Children, pues desarrollaron el otro principio, que hoy es la base y el principio que llaman no hacer daño, que los separaron. Dijeron, una cosa es no hacer daño, otra cosa es hacer el bien. Hacer daño es digamos, un propósito, no hacer daño es un propósito
positivo en el sentido de no lesionar al otro, pero no hagamos más. Mientras que hacer la beneficencia, al ser el bien, sí es un proyecto de un alcance mayor. Entonces, ellos replantearon los principios éticos, Pechán y Children, hacia finales de los 70, ya dijeron, respeto por la autonomía, primero, no hacer daño, segundo, respeto por la autonomía, tercero, beneficencia, cuarto, justicia, y vamos a ver que se agrega uno en el siglo XXI. Ahora, ¿qué son los principios? El principio es una afirmación ética central, fundamental, que una vez que uno la conoce, que una vez que uno la vive, se va convirtiendo en criterio para tomar buenas decisiones. Eso es el principio. ¿Y entonces qué es criterio? Es un principio que uno adopta como ser humano, como punto de referencia, para conocer qué es lo correcto. O sea, qué tan éticos son los actos que realiza, para tomar buenas decisiones, etc. Entonces recuerden, el principio es la afirmación que yo asumo. Y cuando la asumo, entonces la volví criterio, o sea, punto de referencia. Por eso vamos a hablar en algún momento cómo uno, en algunos casos, hay que evaluar una decisión a la luz de los principios éticos para ver si es adecuado tomarlo. Esos principios son normas muy generales, ¿cierto? Que nos orientan a los seres humanos, pero no son contestando algo específico cada uno, son orientaciones para aplicar a condiciones distintas, para aplicar a... ¿cierto? Y por eso uno los utiliza todos, los prioriza en algún caso, ¿cierto? Y da respuesta a una situación particular. Ahora, Pechán y Children decían que esos principios éticos los debemos considerar de primera línea, prima facie, o sea, obligaciones fundamentales de un ser humano para que pueda tomar decisiones y ojo, en una sociedad o en un contexto pluralista, o sea, donde no hay una sola manera de mirar el mundo, de diferentes maneras, y en ese contexto vamos a tomar decisiones. ¿Cuáles son los principios éticos clásicos? Primero, deberes prima facie, como dijimos, son de primera línea, son deberes que todo ser humano debería cumplir, etc. Son, primero, respeto por la autonomía, el segundo, no hacer daño, el tercero, le llaman maleficencia, lo que pasa es que nosotros no empleamos mucho esa palabra maleficencia. El tercero, vas a ser más positivo en términos de hacer el bien, beneficencia, y el cuarto, justicia. Eso lo vamos a desarrollar. En el siglo XXI, a raíz de muchas investigaciones de que se descubrió pues antes el genoma humano, se empezó a entender muchas cosas que tienen que ver con nuestra genética, etc. Entonces aparece un nuevo principio que llama el principio de precaución, responsabilidad. Que es, entonces sí que ver con la utilización de nuevas tecnologías, etc. Nos vamos con el primer principio. Es el principio de respeto por la autonomía. Que uno podría esbozar diciendo, todo ser humano es autónomo, ¿cierto? Es inviolable. La autonomía es una palabra que viene del griego, de dos palabras griegas. Autos, que quiere decir propio por sí mismo, y nomos, que quiere decir norma o regla. Entonces, en el fondo es, uno podría traducirlo, pues, o implicarlo diciendo, es la posibilidad, la palabra autonomía refleja la posibilidad de darse las propias normas. Autos propios, no las propias normas. Vamos a ver un poquito más de esto.
La autonomía, entonces, es una capacidad y un derecho, dos cosas que tiene un ser humano. Al analizar su vida, al analizar los objetivos que está persiguiendo en su vida, etcétera, ¿cierto? Empieza a tomar decisiones con arreglo a la visión del mundo que tiene, que eso se llama cosmovisión. O sea, con arreglo a lo que considera correcto, a lo que considera bueno. Solo con una restricción. No le haga daño a los demás. Entonces, yo puedo decidir hacer algunas cosas con mi vida que no afectan a otros seres humanos. Pero si lo llegan a afectar, entonces ahí viene la restricción a esa autonomía. El ser humano es un fin en sí mismo, por lo tanto, y no puede ser utilizado como medio. Y entonces cada persona que es un fin en sí mismo tiene derecho a tener su proyecto de vida y de acuerdo a ese proyecto de vida tomar decisiones. Ahora, en principio, pues todos los seres humanos somos autónomos, en principio, que ya hemos dicho, es una característica del ser humano, es una capacidad y un derecho que el ser humano tiene de tomar decisiones de acuerdo a esa cosmovisión, a esa visión del mundo. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, yo tengo que ser competente mentalmente para poder tomar buenas decisiones. Y debo ser libre, o sea, debo poder tomar esas decisiones sin coacciones externas. Entonces, la autonomía tiene dos componentes. Uno, yo soy consciente, sé qué es lo que quiero hacer, sé por qué lo quiero hacer, tomo buenas decisiones, bueno, la racionalidad del entendimiento. Y el segundo componente es la libertad o no coacción para actuar. Algunos autores contemporáneos han denominado al principio de respeto por la autonomía principio de permiso. Me encanta esa expresión, porque es decir, el principio básico para vivir en sociedad y para que esa sociedad sea pacífica y no nos hagamos daño, es que le pidamos permiso a las personas. Entonces, cuando yo necesito trabajar con otros, no los puedo utilizar simplemente, sino que debo pedirle su consentimiento para que hagan un proyecto conmigo, para que las normas que nos rigen, pues bueno, las concertemos, etc. Aquí voy a contarles una anécdota que ustedes ven, a ver cómo se aplica ese principio de permiso. Pues sí, como el nombre de principio de permiso es muy diciente. Una señora de estrato económico alto, de acá de Colombia, siente que su nariz no le gusta, no le parece bonita y se siente incómoda por eso. Entonces busca a un buen cirujano plástico o estético, plástico estético, para ver si le puede mejorar su nariz. Él le dice, sí señora, yo estoy utilizando una técnica nueva, etcétera, que aprendí en tal parte, vale tanto, etcétera. La señora acepta y le hacen la cirugía. La señora queda muy bien y profundamente satisfecha, muy contenta, muy agradecida con el médico. Le paga no solo sus honorarios, sino que le da un regalo muy importante. Un día le dicen a la señora, un conocido, mira, tu caso, tu cirugía, fue presentado en un congreso de medicina plástica o estética. Pues la señora demanda al médico.
y lo demanda porque ha violado su autonomía, o sea, su derecho a tomar decisiones, cualquiera que ellas sean, simplemente sin adelantar a los demás. Entonces, bueno, pone la demanda, el juez nos designa dos testigos, un cirujano estético y me designa a mí también como testigo. Mi papel realmente no es decir si la cirugía quedó bien hecha o no, sino si había alguna violación de la autonomía en las decisiones tomadas por el doctor. A mí me veo la historia clínica con el colega pues todo el mundo, pues digamos el mundo que interrogo me comenta que la señora quedó muy bien, que la señora estaba muy contenta, que no entienden esa demanda. Entonces, como toca, nos entrevistamos con la señora y después con el médico. Al entrevistarnos con la señora, mi colega, que era un cirujano plástico, le hizo un examen y dijo: señora, usted esta nariz quedó perfecta, usted quedó muy bien. Y entonces yo le dije: señora, no le entiendo, si usted quedó satisfecha, su nariz le quedó bien, se ve bonita, etcétera, y nosotros lo ratificamos, ¿usted por qué está demandando al médico? Y la señora me dice: no, es que yo no lo estoy demandando por la calidad de mi cirugía. Ese médico es muy bueno, es un excelente cirujano estético. Yo le estoy muy agradecida. Yo por eso le di incluso, ahí supimos, un regalo adicional al pago de sus honorarios, que siempre eran altos. Señora, entonces ¿tú por qué lo demanda? Y dice la señora: porque cuando a mí me contaron que él había presentado mi caso, yo sentí que él me estaba violentando mi autonomía porque no me pidió permiso para presentarlo. Yo pensé que era que la señora, como pasa con algunas personas que se hacen cirugía plástica, que no les gusta que nadie sepa que se le hicieron. Entonces, a veces se van a hacer al exterior o a otro lado para que la gente no se dé cuenta. Yo le dije: usted quedó muy contenta, pero usted no quiere que la gente sepa que a usted le hicieron una cirugía plástica. Digo: no tengo problema. Si el doctor me hubiera llamado y me hubiera dicho: mire señora, yo soy el doctor fulano, el que la operé, como usted quedó tan satisfecha con su cirugía, quiero pedirle permiso para presentar ese caso con todo su cuidado en un congreso para que mis colegas aprendan y puedan hacer buenas narices, pues arreglo de narices, etc. Si el doctor hubiera hecho eso, yo le hubiera dicho que claro, que bien pudiera. Incluso me le había ofrecido a que yo iba al Congreso para que me vieran en vivo, pararme y que me vieran en vivo en el Congreso. Pero yo no tengo problema. El problema mío es que yo no acepto que nadie tome decisiones por mí. Las decisiones las debo tomar yo, con base en lo que yo creo que es correcto. El doctor me pasó por encima, no respetó mi autonomía para la toma de decisiones, y eso es lo que yo le estoy reclamando. Cuando nos entrevistamos con el médico, le dije: hombre, pero ¿usted por qué no le pidió permiso a la señora? ¿Por qué no la llamó y le dijo: mire, yo quisiera poder presentar su caso, se le puede ayudar a otras personas, etcétera, etcétera? Y entonces el doctor me dice: pero es que yo no pensé que fuera necesario porque ya había quedado muy contenta con su cirugía y me había dado el regalo y todas esas cosas. Y yo: pero es que doctor, son dos cosas distintas. Ella no lo está juzgando por la calidad de su nariz, está muy contenta. Simplemente está reclamando el derecho a tomar decisiones sobre su vida y a que nadie las tome sin consultarle. Y usted no le pidió permiso a ella para ello.
Eso. Yo le recomiendo, doctor, que se acerque a ella, le pida disculpas, le diga sí, que usted falló, pues porque no le respetó su autonomía, para que pueda salir adelante, avante, pues en este juicio. Miren ustedes, eso es la autonomía. Por eso ese llamar principio de permiso me parece a mí valioso, porque verdaderamente es la obligación que tenemos de pedirle a los otros permiso cuando vamos a actuar con ellos, cuando los vamos a afectar, cuando vamos a hacer un proyecto colectivo. Y ese es el respeto por la autonomía. Ahora, ¿qué implica ese respeto por la autonomía? Implica dos cosas. Uno, tratar a todas las personas como autónomas. Yo tengo que tratar a los otros como agentes autónomos, como personas con capacidad de tomar decisiones. Y en virtud de eso, entonces yo siempre doy la oportunidad de tomar decisiones. Pero como hay personas que no han llegado todavía a la madurez suficiente para poder tomar decisiones, caso de los niños, por eso puse la foto de los niños, o algunas personas con los años, con ciertas enfermedades de tipo psiquiátrico, pierden su autonomía, pierden esa capacidad de tomar decisiones. Como hay eso, entonces es necesario que nosotros protejamos los derechos de las personas que tengan la autonomía comprometida. Entonces, dejamos actuar a los otros como autónomos, los tratamos como autónomos, les pedimos permisos, etcétera, etcétera, pero protegemos los derechos de aquellos que no pueden tomar decisiones autónomas. Cuando una persona viola el principio de permiso, es decir, respeta la autonomía de otro, se está situando por fuera de una comunidad pacífica, porque viola la ética del respeto mutuo. Ahora, ese respeto por la autonomía de las personas, en cuanto que son sujetos con capacidad de tomar decisiones y reciben suficiente información, es fundamental en el desarrollo de la bioética, de la ética que estamos viendo, que es la ética de la bioética. Por eso insisto en que solo el permiso informado otorgado por el otro, llamamos técnicamente consentimiento informado, puede legitimar una acción que involucre a un ser humano y sea la expresión legítima del respeto de la autonomía. El respeto por la autonomía me obliga a develar al otro, por ejemplo, lo que está pasando y a solicitar su permiso. Voy a poner un caso. Permítame tomar un poquito de agua. Un señor entra a un hospital por una lesión necrótica en el dedo gordo del pie derecho. Entonces, ya en la historia clínica descubrí que es un diabético mal controlado, con una diabetes de vieja data. Y finalmente el diagnóstico, esto es una gangrena seca, derivada de una diabetes. Porque la diabetes daña la circulación, especialmente la circulación, digamos, periférica. El médico ve al paciente, etcétera, y en su mente piensa, hay que amputar. Porque si no amputamos ese dedo, el paciente se va a infectar y va a morir por una septicemia, una infección generalizada. Entonces sale y habla con la familia, fundamentalmente con los hijos, con 2 hijos, porque la señora ya había muerto, y les dice, mire, su papá, una gangrena seca, producto de una diabetes, hay que amputar porque no se termina infectándose y entonces se muere en una septicemia.
Los hijos le dicen, sí, doctor, estamos de acuerdo, hágale la amputación, pero no le diga a mi papá porque él no se dejaría operar, muy probablemente. Entonces, opérelo y nosotros le firmamos, digamos, como el consentimiento por él. ¿Qué pasa? Entonces, el médico le parece correcto, programa al paciente para cirugía, el paciente aparece en una lista. Cuando la enfermera del piso se da cuenta, dice, pero este señor, yo no veo que él haya autorizado la cirugía. Y yo veo que es un señor competente mentalmente. Él sabe dónde está, es una persona en todos sus cabales. Entonces va y le dice al médico, doctor, yo veo programado al paciente cualquier nombre, Pedro Pérez. No nos interesa el nombre y que, digamos, guardarlo. Lo veo programado para cirugía y el paciente no sabe que lo van a operar. Nadie le ha dicho. Entonces, el doctor le dice a la enfermera, sí, es que la familia me dijo que no le dijera porque no se deja operar. Y la enfermera pone en sus cabales y dice, doctor, pues que él tiene derecho a tomar decisiones. Él es un ser humano consciente. Él es un ser humano que es capaz de evaluar información y tomar decisiones. Él tiene derecho a que se respete su autonomía. El médico se molestó, le dijo a la enfermera que porque se estaba intrometiendo en el manejo del paciente y dijo que iba a seguir adelante con su cirugía, que eso era lo mejor para el paciente, que estaba buscando el beneficio del paciente. Pero que recuerde que la autonomía lo que nos dice es respete la decisión del paciente. Dele información indudablemente. Verifique que el paciente lo comprenda. Pero una vez que eso se da, deje que él tome de acuerdo con sus valores, de acuerdo con su visión cultural, etc. Entonces la enfermera puso el caso de urgencia en el comité de ética. El comité de ética tiene unos miembros que nos vamos, digamos, tenemos como una especie de responsabilidades por periodos, por si sucede un caso que no da tiempo de reunir el comité, pues ayudemos a tomar las decisiones. Entonces la enfermera le dice al comité, yo creo que este paciente lo van a operar violentando su autonomía. Si bien la cirugía está indicada y es en beneficio de él, están violentando su autonomía. Yo solicito que el comité dé la orden de que el paciente sea informado y se respete la decisión que toma el paciente. Entonces, evidentemente sucedió. Fueron donde el paciente, un miembro del comité fue, lo saludó, etcétera. Le dijo, señor, usted sabe que tiene una gangrena diabética, una cerca de origen diabético. El cirujano ha propuesto amputar el dedo y espera que usted esté de acuerdo para que podamos proceder con la cirugía. Inmediatamente el señor dice, no, doctores, no me dejo operar. Entonces, le pedimos al paciente que nos explicara que si podía explicarnos la razón de su negativa. ¿Por qué? No sé, sabiendo que bueno, que por lo menos al amputar ese dedo evitábamos la infección, que era el riesgo. O sea, no, el dedo no se iba a curar, pero al amputarlo, pues digamos que no se infectaba esa parte que ya estaba necrótica, quiere decir que ya no tenía circulación. Y el señor que nos dijo, no, yo no quiero, nos contó, mi madre fue diabética, yo no quiero que ustedes hagan conmigo lo que hicieron con ella. A ella le amputaron el dedo, se llama el grueso artejo, pero del pie. Después le amputaron el pie porque la necrosis avanzó. Después
la cortaron por la rodilla. En el fondo fue una desarticulación de la rodilla. Yo no quiero que a mí me hagan lo mismo, porque yo sé que ustedes no me pueden garantizar que con el corte del grueso artejo del dedo grande, el problema pare. A mí me han explicado que esos problemas son de toda la extremidad, porque son problemas circulatorios sistémicos, producidos por la diabetes. Entonces, por eso yo no acepto, porque yo no quiero que me partan como a mi mamá, que le quitan el dedo, después le quitan el pie y después le quitan, digamos, la amputan a partir de la rodilla. Y de todas maneras se murió de su diabetes. Yo lo único que quiero es que no me duela y tal vez irme para la casa y haya tratado. Miren ustedes, eso se llama respeto por la autonomía. El dejarlo tomar a él la decisión, habiéndole dado información, respondiendo sus preguntas, verificando la comprensión de la información, es respeto de su autonomía. Pues, aunque la familia se incomodó, hubo que explicarle que el señor paciente no había firmado el consentimiento para la cirugía y que por ende eso era un desistimiento lo que estaba planteado. Pero doctor, se va a complicar, etcétera, etcétera, por no operarlo, decían algunos de los miembros del equipo. Sí, puede ser que sea la consecuencia. Pero estamos en la obligación de respetar la autonomía de los pacientes que la tienen conservada. Ahora, aquí planteo una cosa y que me parece que es interesante, y es que la sociedad debe respetar la autonomía del individuo y dejarlo tomar decisiones, claro. Pero el individuo también debe respetar el bien común y a veces le toca posponer sus intereses a los de la comunidad. Que fue la gran discusión ahora, pues digo ahora, pues en años pasados con el COVID, sobre si la vacuna es obligatoria o no. Segundo, si yo no quiero usar el tapabocas, entonces pues es mi decisión no usar. Y yo que decir la gente, sí, pero es que usted, si no usa el tapabocas, usted pues puede transmitir a ellos el COVID. Que usted dice, si me infecto no me interesa, pero usted puede infectar a otros. Entonces usted tiene que respetar el bien común. Vacúnese, use el tapabocas, use las medidas de bioprotección, porque los intereses de la comunidad priman sobre los intereses de cada uno de los individuos. Ahora, como les decía, no todo ser humano puede autodeterminarse. O sea, no todo ser humano tiene capacidad de tomar decisiones que evalúe o que reflexione a la luz de sus propios principios, de su sentido de la vida, de su proyecto de vida. La autonomía es una capacidad que madura durante la vida del individuo, indudablemente. Entonces, al principio de la vida es posible no tener autonomía. Las discusiones en Europa hoy tratan de situar más o menos que en condiciones normales personas de 13, 14 años en adelante pueden tomar decisiones autónomas, en términos generales. En una sociedad eso podría subir un poquito más por desarrollo cultural, porque tienen menos desarrollo cultural, etc. Pero digamos que entonces uno pasa a esa esfera y tiene competencia mental y puede tomar decisiones. Pero igual a mí me puede dar una demencia senil, un Alzheimer, una enfermedad psiquiátrica, etcétera, que me quiten total o parcialmente la autonomía. Yo que puede haber pérdida parcial y no total y tengo que respetar eso. Entonces, a ese inmaduro y a ese incapacitado que no puede tomar decisiones lo tenemos que proteger. Y a veces lo tenemos que sacar de algunas actividades que lo pueden lesionar.
segundo principio. Con este terminamos por hoy. La próxima vez veremos el principio tercero, que es beneficencia, cuarto, que es justicia, y quinto, que es precaución, responsabilidad. El segundo principio se llama el principio de no hacer daño, o no maleficencia. Decía que a mí me gustaba decir no hacer daño, porque la palabra maleficencia, aunque es castiza según la Real Academia, no la manejamos mucho, por lo menos en mi país. Y viene de un principio hipocrático que es primo non nocere, por lo menos no haga daño. Entonces la no maleficencia es una expresión que la bioética utiliza para decir que nosotros estamos obligados a no hacerle daño a los otros, a no hacerle daño a nosotros. Y que si no podemos o no queremos, cosa que me dejaría muy preocupado, hacer el bien, por lo menos no hagamos daño. No hagamos daño. Esa es una tensión a veces dura porque a veces no solo no queremos no permitir, pues, o sea, no queremos hacer el bien, pero al mismo tiempo no controlamos la capacidad de hacer el mal. Entonces, ojo con esto, porque es muy importante. Es la base de la vida, es la base de la vida en sociedad. El principio, entonces, ¿qué afirma? La obligación de no hacer daño, ojo, intencionalmente. Era la primera formulación del principio de no maleficencia. No haga daño intencionalmente. Pero el desarrollo de este principio incluye ya hoy el preguntarnos por las consecuencias de las consecuencias para los demás de las decisiones que hacemos. ¿Para qué? Para evitar hacer daño. A veces yo no tengo intención de hacer daño, pero hago daño con las decisiones que tomo. Y aquí les voy a, este principio fundamental. Les cuento de mi práctica en un hospital hace un tiempo, una decisión que tenía que ver con esto. Una persona se acercó a nosotros y dijo, le dijo a mí no, le dijo a la jefe de gestión humana que porque no reemplazábamos en la institución el personal de oficios generales el que hace aseo, comida, etcétera, celadores, jardineros, etcétera, lo reemplazábamos por empleados de un outsourcing, o sea, no los contratáramos nosotros directamente, sino que contratáramos una empresa, se llama de outsourcing, y esa empresa nos pusiera los empleados que harían estas labores. Entonces la jefe de gestión humana me comentó eso, y dije, bueno, pidamos una evaluación a ver si eso es una buena decisión, si es útil para la institución. Pues el que evaluó nos dijo que sí, que era muy bueno, porque entonces si el empleado, que ya era el otro y no de la institución, no hacía bien su labor, nosotros decíamos, por favor, no lo cambian y no más. Nosotros tendríamos entonces una mayor flexibilidad para dejar solo las personas que hicieran una buena labor, bueno, y que los costos no eran muy superiores, dado que la institución pues pagaba unos salarios razonables, entonces pues nos costaría un poquito más, pero nos quitaría un montón de problemas. Cuando nos reunimos en comité, digamos, de gerencia institucional a pensar el tema, a mí se me ocurrió una pregunta. Bueno, yo quiero que esta decisión, que no está tomada para hacer daño, no produzca finalmente un daño. Entonces, pedí que me buscaran la evaluación de todos estos empleados.
que eran 64 empleados. En el hospital había una costumbre de, en todos los diciembres, era la época de auto y heteroevaluación. Entonces, yo como empleado me evaluaba, me autoevaluaba. Luego mi jefe me evaluaba y finalmente nos sentábamos a proponer metas de mejoramiento. Entonces, a veces las metas de mejoramiento, unas veces era si estás fallando, no estás llegando cumplido al trabajo, entonces para el año entrante debe llegar cumplido a tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero a veces incluso lo que se hacía era, se le proponía un curso de capacitación para mejorar su desempeño, aunque estuviera bien. Entonces me entregaron la evaluación y me dijeron, 28 estudiantes, no, perdón, trabajadores empleados de la institución tienen una evaluación excelente. Año a año, la evaluación hetero, pues, porque la auto, pues uno no siempre será el mejor crítico de uno mismo, pero bueno. Pero la heteroevaluación, que es la del jefe, ha sido muy buena en estos empleados. Y realmente las metas de mejoramiento han sido capacitaciones, etcétera, para, digamos, potenciar esa labor que ellos pueden hacer. Entonces me vino a mí la pregunta a la mente. Estas personas que había de 5, 8, 10, hasta 15 años de labor en la institución, han hecho las cosas bien. Cuando entraron, firmaron un contrato con la institución y nosotros, digamos, en términos pues, coloquiales, ¿qué les decíamos? Mire, usted va a poner todo su esfuerzo en servirle al hospital y a su cambio el hospital le va a dar estabilidad y le va a pagar un salario razonable. Y ahora la vamos a llamar y les vamos a decir, ustedes, todo el personal, vamos a tener que despedirlo, pues ese oficio general, ¿no? 64, los vamos a tener que despedir porque va a venir una empresa que va a traer sus propios empleados a prestarle este servicio al hospital. Entonces, mire, la pregunta por la decisión que estábamos tomando en la sourcing no tenía intención de hacerle daño a los trabajadores. No la tenía. Pero finalmente le hacía daño de manera injusta a trabajadores que habían puesto toda su energía, su dedicación en beneficio del hospital de sus 28. Entonces la vimos, no es posible. No tiene presentación desde la ética que nosotros, al personal que le ha servido a la institución, con entrega, dedicación, resultados, simplemente porque le conviene a la institución, nos vamos a dar sin trabajo. Además de que había un número importante de madres cabeza de familia. Entonces reunimos al personal, a esos 28, y les... una cosita que me olvidé decir. Eso ya había rumores por toda la institución, que nos van a sacar, que nos van a dejar en la calle. La gente es que algunos a veces lloraban. Yo con 15 años, ya para conseguir otro empleo, yo he trabajado bien y ¿cómo es que me van a dejar? Pues reunimos a los 28, les contamos, mire, ese proyecto sí está, pero hemos revisado su evaluación y ustedes han tenido un excelente desempeño. Como eso ha sido sostenido, quiere decir que ustedes son muy buenos trabajadores y se han ganado el derecho a continuar en la institución. Yo quiero ratificarles como directivo de esta institución que ustedes no van a salir. Ustedes irán de aquí el día que se quieran ir a otro empleo, el día que se pensionen, pero no porque nosotros lo saquemos, porque nosotros nos sentimos en la obligación ética de conservarles su estabilidad. Ustedes no saben la alegría de esa gente. Entonces, mire, no había intención de hacer daño.
Pero si hubiéramos tomado la decisión, listo, los 64 salen para que pueda venir la empresa de la outsourcing a poner sus trabajadores, habíamos mínimo en 28 personas que habían cumplido su deber, que habían trabajado con honradez y dedicación, les estábamos haciendo daño. Entonces, ojo con eso. No solo es no hacer daño intencionalmente, sino preguntarse por las consecuencias de las decisiones para no hacer daño a los demás con esas decisiones. Ese es el principio fundamental de ética, el más básico. La próxima vez vamos a ver un principio muy importante que es el de beneficencia, principio como el de justicia y el principio de precaución. Bueno, yo quiero dejar acá, ya no tenemos tiempo de ver el otro principio. Espero que estas ideas, hoy vimos cómo nació la bioética, quién fue el padre de la bioética, algunos precursores o jalonadores, digamos, del desarrollo de esta disciplina, cómo la disciplina pues fueron apareciendo entonces a partir del informe Bellman y los trabajos de Bechan y Children, unos principios éticos que hoy resumimos en 5: respeto por la autonomía, no maleficencia, o sea, no hacer daño, beneficencia, justicia, y que en el siglo XXI se agregó el principio de precaución, responsabilidad a raíz de las nuevas tecnologías, de los desarrollos en genética, etc. Entonces, alcanzamos a mirar los dos primeros principios. Principio de respeto por la autonomía, que es respetar el derecho y la capacidad que el otro tiene de tomar las decisiones que cree adecuadas para su vida, de acuerdo con su visión del mundo, etc., con una restricción: no hacer daño a los demás. Y el segundo principio es: no hagamos daño, pero no solo no hagamos daño intencionalmente, sino que pues, nos preguntemos por las consecuencias de las decisiones para no hacer daño a los demás con las mismas. Les quiero desear una feliz noche. Nos volveremos a ver el próximo miércoles, que viene a ser el miércoles 7 de diciembre. Tendremos nuestra siguiente clase donde vamos a ver los otros principios éticos y pasaremos, digamos, a algunas diferenciaciones de la bioética con otras áreas del conocimiento, etc. Les deseo entonces una feliz noche, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Descansen. Excelente clase. Muchas gracias, muy amable. Que estén muy bien. Pase buenas noches, doctor. Gracias, lo mismo, muy amable. Bueno, ahora sí, feliz noche para todos.